Mi nombre es Valeria Montoya y tengo 32 años. Esa noche de Navidad vi a mi propio padre volcar la silla de ruedas de mi abuelo en un montón de nieve. La rueda siguió girando en el frío como un reloj que no sabe que debe detenerse. Yo había hablado. Ese fue todo mi delito. Defendí a un anciano en la mesa y la mano de mi padre me cruzó la cara delante de 12 familiares que de repente encontraron sus platos muy interesantes. Esa noche creí que lo habíamos perdido todo. 10 semanas después, un abogado deslizó una carpeta y me dijo lo que mi abuelo había cargado en silencio todos esos años. La cifra no cabía en una sola línea. Soy cocinera. 12 años en cocinas. Los últimos 4 como jefa en un restaurante de cocina de mercado en el centro. Mi propio menú, mi nombre en la pizarra. Lo construí a base de quemaduras y dobles turnos. La única persona que alguna vez estuvo orgullosa de mí fue mi abuelo, Ernesto Montoya. Nico, para quien le cayera bien, había sufrido un ictus 3 años atrás y vivía en casa de mis padres en Villavieja. Yo lo llamaba cada domingo e iba 2 veces al mes con sopa en un termo. Sus manos nunca estaban quietas aunque el ictus le hubiera quitado la fuerza de la pierna. Mis padres hablaban de él como se habla de un tejado con goteras. Mi madre, Elena, suspiraba y mencionaba lo que costaba su cuidado. Mi padre, Ricardo, simplemente salía de la habitación. Había una razón para que un hijo mirara a su propio padre con tanto frío en los ojos. Tardé décadas en descubrirla. La invitación llegó a mediados de diciembre, con condiciones. Cena de Navidad, las 7. Y por favor, Valeria, que tu abuelo no monte un espectáculo. La silla de ruedas convertía el comedor en un hospital. Quizás estaría más cómodo cenando antes en su habitación. Mi hermana Beatriz dijo, casi alegre, que dejara al viejo en casa. Dije que lo llevaría. Les prometí que me encargaría de todo y que no tendrían que mover un dedo. Lo que no dije era que ya había decidido que Nico iba a tener una Navidad decente en esa casa mientras pudiera. Llegamos a las 4:20 y los problemas empezaron en el umbral. No había sitio para la silla. Cuando intenté acercar a Nico a la mesa, mi padre se interpuso. «Ese trasto es un espanto», dijo, y lo llevó él mismo al rincón junto al aparador, donde la rueda golpeaba la rejilla del suelo. Nico no discutió. Cruzó las manos y observó la habitación con aquellos ojos claros y pacientes. La cena llegó en la vajilla buena. Mi madre sirvió a todos menos a él. Jamón frío y el talón de un pan. Mientras mi guiso, la salsa roja que Nico le enseñó a mi abuela 40 años atrás, se quedaba en la encimera sin tocarlo. Mi padre, trinchando en la cabecera, miró hacia su propio padre en el rincón y dijo la frase que escucharé hasta que me muera. «Aquí no tienes sitio en esta mesa». La habitación guardó silencio medio segundo. Entonces Nico sonrió, pequeño y sereno, y dijo algo tan suave que solo los más cercanos lo oyeron. «Tú te sentaste a muchas de las mías». La cara de mi padre se volvió blanca. Dejó el cuchillo con demasiado cuidado. Debería haberlo dejado pasar, pero había visto a un hombre de 78 años comiendo jamón frío mientras su familia pasaba la salsera por encima de su cabeza. Lo dije sin gritar, «Ese es tu padre y lo estás alimentando con sobras en un rincón». La mesa enmudeció. Mi madre me pidió que bajara la voz. No la había subido. Mi padre dio la vuelta a la mesa y creí que me llevaba a hablar. En cambio, su mano subió y cruzó y la bofetada giró mi cabeza y me zumbó el oído como una sartén golpeada. 12 familiares miraron sus platos. Nico intentó levantarse, los brazos temblando, la pierna sin respuesta. Crucé la habitación y puse la mano en su hombro. Me ardía la mejilla. Mi voz no. «Me has pegado por pedirte que seas decente», le dije. Se alisó los puños y lo repitió más despacio. «Aquí tampoco tienes sitio. Ninguno de los dos». Entendí entonces que esto no era sobre una silla. Era sobre quién cuenta como familia. La mano de mi abuelo encontró la mía y la apretó una vez. Firme.
No estaba sorprendido. Esa era la parte que me asustó. Mi madre fue hasta la puerta y la abrió sobre la oscuridad de diciembre. Fuera, los dos. Usó la voz con la que cancela suscripciones. Ya no vamos a seguir cargando con un peso muerto. Las palabras cayeron sobre Nico y sobre mí al mismo tiempo. Lo sentí estremecerse, la única vez en toda la noche que su cara se movió. No esperé que me echaran. Ya estaba girando su silla hacia esa puerta. Si él se va, yo me voy. 12 adultos vieron cómo sacaban a un hombre en silla de ruedas a 9 grados bajo cero. La puerta se cerró, el pestillo giró, y éramos 2 personas y una silla en un jardín helado. El camino no estaba echado sal, y la silla se fue de lado hacia el montón de nieve junto al buzón, casi con suavidad. Lo tuve derecho en 10 segundos. Su manga estaba empapada. Lo arrastré hasta mi coche. No pesaba casi nada. Eso es algo de lo que nadie te avisa. Lo ligeras que se vuelven las personas que te criaron. Le puse mis guantes un dedo a la vez mientras él me decía entre dientes que conducía demasiado rápido. Hice los 20 minutos de vuelta por carreteras, convertidas en espejo. Lo subí en brazos un tramo porque la silla no pasaba. Lo metí en mi cama bajo todas las mantas. Estuvo temblando 1 hora. Le preparé caldo y sostuve la taza para él. Hacia medianoche dejó de temblar y se durmió. Me senté en el suelo junto a la cama en la oscuridad e hice cuentas sobre lo que venía. Organizamos una vida en 40 metros cuadrados. Le di la cama y tomé el sofá. El primer fin de semana arreglé la rueda mala. El rodamiento estaba fundido. Reemplazar lo que puedes arreglar es como un hombre se vuelve blando, dijo. Mientras tenía la silla volcada, noté algo tallado en el reposabrazos. 2 letras pulidas por su pulgar. E-E-E-I-R. Una costumbre antigua, dijo, y cambió el tema. Esa noche terminó lo que había estado tallando. Un chochín, regordete e inclinado, a mitad de un salto, tan vivo que parecía a punto de regañarme. El dinero se ajustó rápido. Las medicinas de Nico sumaban 400 euros al mes. Cogí turnos extra en mis días libres. Mi madre llamó una vez en enero. Si dejas al viejo, dijo, puedes volver a casa. La comodidad no vale lo que cobras por ella, le dije, y colgué. Beatriz me dejó un mensaje de voz que no olvidaré. No es nadie, dijo. Escogiste a nadie sobre nosotros. Así que bloqueé su número, el de mi madre, el de mi padre. El apartamento quedó más callado y de algún modo más fácil de respirar. Nico empezó a hablar más a finales de enero. Historias sobre madera, sobre un taller en los años 80, sobre Montoya e hijos. Su boca se tensó en la palabra hijos. El año en que se lo llevaron todo, dijo cuando pregunté qué había pasado, como si fuera el nombre de una estación. No respondió quién. En cambio dijo lo que repetiría antes del final. Pueden quitarte lo que construyes, nunca lo que eres. Creí que era sabiduría blanda de hombre mayor. Me sonrió como si me hubiera perdido algo obvio. Me había perdido algo obvio. La carta llegó un jueves. Un sobre de color crema de Herrero y Salinas, fiduciarios. Dentro una línea sobre el complejo Asensio. Nunca le había oído pronunciar esas palabras. Sus manos se quedaron quietas cuando lo llevé al dormitorio. Papeles viejos. Déjalo estar. Lo busqué en el teléfono durante un descanso. No era una ruina, un complejo enorme en funcionamiento a 1 hora de la ciudad. Hectáreas de tejados y muelles de carga. Un fabricante de muebles oculto bajo una sociedad holding. No encajaba con el hombre que no podía pagar sus propias pastillas. Esa noche le pregunté una vez más. Valeria, dijo, no estoy en ningún problema. Estoy exactamente donde elegí estar. Era su nombre, su asunto, su elección. Me dije que habría tiempo para entenderlo después. Resultó ser lo único en lo que me equivoqué. Hubo un buen día a principios de febrero y me aferro a él. Mi único día libre completo en 3 semanas. Hice su guiso,
el estofado de cerdo en salsa roja que tarda 5 horas y no admite prisa. La receta que él le enseñó a mi abuela en 1981. Lo doré despacio mientras él me dirigía desde la mesa. Demasiado fuego. Déjalo sudar. El apartamento se llenó de ajo y laurel y ese olor que convierte un lugar pequeño en un hogar. Comimos al mediodía como reyes. Cerró los ojos en el primer bocado de una manera que haces cuando un sabor llega hasta muy atrás. Después me tendió algo a través de la mesa. Un chochín más pequeño que los del alféizar, más fino. Las plumas marcadas con un detalle que los otros no tenían. Para ti, dijo. Le dije que era precioso y alargué la mano. Y él lo sostuvo un segundo más de lo que requiere un regalo. Solo tallo estos para quienes nunca me dejarían en el frío. No tuve nada que responder. Cerré la mano alrededor del pájaro. Estaba caliente de sus manos. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo y lo he llevado conmigo cada día desde entonces. El frío volvió la segunda semana de febrero y el cuerpo de Nico había estado esperando una excusa. Empezó como una tos. Al tercer día tenía dientes. Se quedó más callado, dormía más, comía menos. Su color era malo, un gris bajo la piel. La noche en que le subió la fiebre llamé a una ambulancia. Hice una bolsa, pastillas, gafas, la camisa de franela. Y casi sin pensar metí el pequeño chochín en el bolsillo lateral y el sobre de color crema detrás. Agarró el reposabrazos de la silla mientras los paramédicos lo levantaban, su pulgar buscando esas 2 letras E y R. Neumonía, dijo el médico, en un hombre frágil con el corazón dañado. Llevaba 19 horas allí cuando mis padres aparecieron en la sala de espera. Vi a mi madre decirle a la enfermera jefe que habían hecho todo por él, todos estos años. Ninguno de los dos preguntó nada sobre su estado real. Preguntaron si había estado diciendo algo, un anzuelo disfrazado de preocupación. Mi madre me preguntó por sus papeles. Alguien tiene que ser práctico, dijo. No habían venido a despedirse, habían venido a hacer inventario. Se despertó en las horas pequeñas, claro como el agua. Éramos solo nosotros. Tomó mi mano y me presionó el chochín y el sobre de color crema. Guárdalos juntos. Empecé a decir algo suave y me detuvo. Escucha, cuando esto acabe no te pelees con ellos en el funeral. Déjales el ruido. Llama a Tomás Herrero. El número está en la carta. Hay cosas que hay que ver, dijo. No que te las cuenten. Miró el chochín en mi palma. Pueden quitarte lo que construyes, nunca lo que eres. Recuérdalo cuando el abogado haya terminado de hablar. Le dije que lo amaba. Me dijo que era la única que se había ganado el derecho a decirlo y que sabía de qué estaba hecha desde que tenía 5 años y le regalé todo mi pastel de cumpleaños a un niño que no tenía ninguno. Luego cerró los ojos, aún sujetando mi mano, y no lo solté. Murió a las 4:51 de la mañana, en silencio y sin queja, su mano enfriándose en la mía antes de que el monitor captara la verdad. No voy a representar mi dolor para ti. Hay personas que se derrumban en voz alta. Yo soy de las que se quedan muy quietas. Me quedé con él hasta que el cielo fuera de la ventana se volvió del color del peltre viejo. Luego bajé al aparcamiento y sostuve el pequeño chochín contra el pecho en la luz gris. Me permití sentirlo exactamente el tiempo que tardaron los cristales en empañarse. Luego me limpié la cara y empecé a hacer llamadas. Llamé a la funeraria, llamé al restaurante y luego, porque su voz aún me resonaba en el oído, marqué el número de Herrero y Salinas. Tomás Herrero me llamó en 40 minutos. Su voz era cuidadosa y cálida y absolutamente despierta, como la de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando que sonara exactamente ese teléfono. Hay mucho que debemos discutir, dijo, y casi nada puede hacerse por teléfono. Mis padres tomaron el control del funeral en un día. Mi madre reservó el paquete más barato en una capilla al otro lado de la ciudad, programado para un martes por la mañana. Solo me preguntaron, de nuevo,
dónde estaban sus documentos. Les dejé el ruido como él me había dicho. Herrero llamó al día siguiente. Habría una lectura formal del testamento. Hasta la lectura, no firme nada. No deje que su padre se declare heredero. No hable de la carta del fiduciario con su familia. Colgué y miré el sobre en la encimera. Mi familia no tenía idea de lo que había arrojado a la nieve. La lectura se celebró en la planta 31 de una torre de cristal. Un asociado me condujo por un pasillo con fotografías enmarcadas de muebles, sillas, aparadores, largas mesas de granja. En la esquina, antes de la sala, había un único marco con solo un logotipo. Un pequeño pájaro regordete e inclinado, a mitad de un salto, un chochín. Debajo, 2 palabras, chochín y roble. Me detuve de golpe, E y R. Cerré los dedos alrededor del tallado en mi bolsillo y sentí el suelo de mi comprensión correrse 1 centímetro. La sala ya se estaba llenando. Mis padres cerca de la cabecera con su ropa buena, mi padre tamborileando con los dedos, mi madre con la barbilla en alto, y al otro extremo, en un traje que ya no le quedaba bien, estaba Gerardo Villanueva, el antiguo socio de mi padre, el abogado. No paraba de mirar hacia la puerta. En la cabecera, Tomás Herrero cuadró una gruesa carpeta y miró por un segundo la silla de ruedas de Nico, colocada junto a su asiento. Cruzó mi mirada y me hizo el más pequeño de los asentimientos. Herrero no levantó la voz ni una sola vez. Se presentó como fiduciario y consejero personal de Ernesto R. Montoya durante 26 años. Mi padre dijo con una carcajada que no creía que esto fuera a llevar mucho tiempo. Herrero abrió la carpeta. El patrimonio de Ernesto R. Montoya consiste principalmente en su participación en Chochín y Roble, empresa privada de muebles y artículos para el hogar, junto con su sociedad matriz Chochín Holdings. A fecha de la valoración más reciente, el valor combinado es de aproximadamente 1.100 millones de euros. La sala se quedó en silencio de una manera más ruidosa que cualquier jadeo. La barbilla de mi madre bajó. Los dedos de mi padre dejaron de tamborilear. 1.100 millones, repitió Herrero. El patrimonio incluye 100 inmuebles en 11 provincias y el complejo Asensio. Muchos de ustedes tienen muebles en su casa fabricados por su abuelo y suegro y nunca supieron que su nombre estaba en ellos. Luego puso la palma sobre el reposabrazos de la silla. Esta silla lleva su marca E y R, tallada en cada pieza fabricada en los últimos 25 años. El chochín del logotipo, a mitad de salto, su marca antes de tener empresa. Mi mano estaba en mi bolsillo, cerrada alrededor del mismo pájaro exacto. Mi padre encontró su voz primero. Esto es absurdo. Si papá tenía 1.000 millones, ¿por qué vivía en mi casa? Herrero dejó la pregunta colgada. Luego colocó documentos. Un poder notarial de la semana en que Ernesto yacía en cama de hospital. Su firma temblorosa y, según el perito, no la suya. Un acuerdo de transferencia que movía el control de Montoya e hijos a 2 personas, mientras el fundador estaba sedado. Una firma falsificada no transfiere nada. Luego leyó los 2 nombres, Ricardo Montoya, Gerardo Villanueva. El silencio cambió de temperatura. Villanueva se puso en pie y encontró al asociado bloqueando la puerta. Siéntese. Su cliente también es usted. Lo robaron, dije. Falsificaron su nombre y le quitaron su empresa mientras agonizaba. Herrero asintió. Su abuelo lo sabía. Eligió no pasar el resto de su vida en un juzgado peleando con el hijo que había criado. Eligió volver a construir. Empezó de nuevo a los 51, en silencio, a través de una sociedad holding, y en 25 años construyó algo 10 veces mayor que lo que le habían quitado, y guardó la prueba en esta carpeta con instrucciones de que se leyera en esta sala exacta, ante sus caras exactas. Mi padre se sentó porque las piernas dejaron de sostenerlo. Había una tercera sección. Chochín Holdings había adquirido la deuda preferente de Muebles Villavieja, la empresa que Ricardo había renombrado tras el robo y endeudado
hasta la quiebra. Es el acreedor principal con derecho a reclamar el préstamo en su totalidad. Y luego, la última página. La hipoteca sobre el inmueble de calle Ascencio 14 en Villavieja fue cedida a Cho-Ching Holdings hace 16 meses. Mi madre hizo un pequeño sonido. Esa era su casa. El porche desde el que nos habían visto rodar hacia la nieve. El peso muerto que habían arrojado había estado sosteniendo su hipoteca todo el tiempo. Herrero cerró la carpeta y puso ambas manos planas sobre ella. La totalidad del patrimonio de Ernesto R. Montoya se deja en su totalidad a su nieta, Valeria María Montoya. No había otros beneficiarios nombrados. Mi padre se giró para mirarme con una expresión que nunca había visto en él. Aún no era ira. Era la cara de un hombre viendo cerrarse una puerta desde el lado equivocado. Luego explotó, gritando que era un fraude, que yo había manipulado a un anciano enfermo. Mi madre se deshizo en lágrimas en el acto. Beatriz simplemente me miraba, y por un segundo honesto algo cruzó su cara que no era cálculo, un rubor de pura vergüenza, ahí y luego tragado de vuelta. Me senté en medio de todo ese ruido, y sentí la cosa más extraña posarse sobre mí. Calma. No triunfo. Calma. Esperé a que a mi padre se le acabara el aliento. Luego hablé en voz baja para que tuvieran que callarse para oírme. «Me pegaste», dije, «por pedirte que le dieras una silla a un anciano. Él se ganó cada mesa a la que te sentaste, la que robaste y la que estás pisando». Saqué el pequeño chochín del bolsillo y lo puse en la mesa. Este minúsculo pájaro tallado junto a una carpeta de 1,000 millones. Y dije las palabras que él me había entregado. Se llevaron lo que construyó. Nunca iban a tocar lo que era. El hombre más ruidoso de la sala se había quedado en silencio. La mujer callada del rincón tenía la palabra. Lo hice a través de la ley, como él había hecho todo. Pedí a Herrero que remitiera el expediente al fiscal. El abuso financiero de personas mayores es perseguible, y mi padre les había dado mucho con qué trabajar. El préstamo de Muebles Villavieja lo ejecuté en el plazo establecido. La hipoteca en Villavieja no la perdoné, pero hice una oferta solo a mi madre, un apartamento modesto pagado durante 2 años. Lo rechazó. «No te estoy castigando», le había dicho. «Solo dejo que la verdad cueste lo que siempre debió haber costado». Mi padre fue imputado 11 semanas después por abuso financiero y fraude. El tribunal anuló la transferencia antigua. Una firma falsificada nunca había movido nada legalmente. Gerardo Villanueva entregó su licencia de abogado. Muebles Villavieja cerró en primavera. Perdieron la casa en Villavieja en verano. Beatriz se mudó a otra ciudad y manda cada pocos meses un mensaje corto sin demandas, que es lo más parecido a una disculpa que espero recibir. De mi madre no tengo noticias. Dirijo Cho-Ching y Roble ahora, como la persona en la que Nico confió. Conservé la silla. Está en mi oficina con la rueda mala que arreglé y las 2 letras en el reposabrazos. Los visitantes creen que es decoración hasta que les digo que es del fundador. El pequeño Cho-Ching está en mi escritorio mirando hacia la ventana. Y en el comedor del complejo Ascencio, donde 600 personas fabrican muebles, el especial del viernes es un estofado lento de cerdo en salsa roja. Su receta. Mis manos. Los trabajadores solo saben que sabe como si a alguien le importara. Con eso basta. Mi abuelo perdió una empresa y construyó una más grande. Pero lo que nunca pudieron falsificar, robar ni arrojar a la nieve, era lo único que lo hizo realmente rico. Simplemente, ¿quién eligió ser? Esa es mi historia. Una fría noche de Navidad, una silla de ruedas en la nieve y un testamento que dijo en voz alta lo que un hombre callado pasó 25 años demostrando.